Dios, poder venir a escuchar su palabra, lo cual sabemos es alimento para nuestra alma. Y es el tiempo más apropiado. Vea usted, como decimos a veces, cuando hay un trabajo, nosotros tratamos de estar allí antes de la hora. Ve cuando se va a la escuela de la misma manera, tiene que ir uno temprano. Entonces, ¿cuánto más para las cosas del Señor? Esto tiene que ser más especial. Vea lo que dice allí San Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, vea usted, tiene que haber un esfuerzo para poder entrar. Tiene que haber un anhelo en cada uno de nosotros para poder ser bendecidos. Tiene que haber un esfuerzo para poder estar en la casa de Dios, para poder venir y aprender de Dios. Esa es la manera de poder lograr algo. Nosotros tenemos que anhelar y buscar por aquello, porque sabemos que el Evangelio ha sido anunciado. En cada uno de los tiempos ha sido anunciado, y en el tiempo en que nosotros estamos ha sido anunciado. Sabemos que era una promesa que Dios tenía para el tiempo final. Y aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces vemos que hay una promesa de bendición para los creyentes del tiempo final. Dios tenía preparado un profeta para poder enviar un mensaje, lo cual es un mensaje de alistamiento para que nosotros estemos preparados y podamos ser parte de esa novia que va a ser raptada. Yo creo que cada uno de nosotros queremos recibir esa bendición de poder participar en ese gran evento, poder ser raptados. Pero para poder ser parte de ese evento tiene que haber esfuerzo. Que sea el Señor que nos ayude. Esa es la manera de poderlo lograr. Sin hacer esfuerzo es difícil, aunque nosotros pensemos que vamos a ser raptados, pero se necesitan esfuerzos. Amén. Y uno de esos es poder servir al Señor, poder estar en este lugar, porque sabemos que venimos a escuchar de la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar meditando de este mensaje que el profeta le titula Desesperación. Este mensaje fue predicado el 1 de septiembre de 1963 en el Tabernáculo Prana en Jeffersonville, Indiana. Y dice así: espero que podamos meditar en la palabra del Señor. Espero que no lo tomen como un regaño, sino como una advertencia para poder estar alertas y cómo nosotros servirle más y más al Señor. Como les he dicho, que ustedes son privilegiados al formar parte de esta bendición, de este llamado, de este mensaje que Dios tenía para el tiempo final. Deben estar agradecidos con Dios. Y también a papá y mamá que son creyentes, y ellos están tratando de poder guiar en el camino correcto. Porque cada uno de nosotros estamos conscientes que hay dos caminos: el camino de bien y el camino del mal. Y depende en cuál camino nosotros caminemos, ese es el final que obtendremos. Pero si usted ha sido privilegiado de ser dirigido en el camino bueno, debe estar contento con su papá, su mamá, ve con Dios que están siendo guiados en el camino del bien para poder llegar a tener vida eterna. Pero vemos que no es así nomás, tiene que haber esfuerzo. Espero que podamos entender eso, que tiene que haber esfuerzo en cada uno de nosotros para poder obtener algo en la vida natural. Tiene que haber esfuerzos, y en la vida espiritual es de la misma manera, tiene que haber esfuerzo. El profeta, cuando lee la escritura de San Lucas 16, dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Y luego espero que se fijen: desde entonces el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios es anunciado. El Evangelio es anunciado de que hay un lugar de bien, hay un lugar de vida eterna. Dice: y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Quien quiera se esfuerza a entrar en él. El profeta dice así
decía entre paréntesis, quien quiera se esfuerza a entrar. No es cuestión de entrar fácilmente. ¿A usted? No es algo que uno pueda pensar que va a obtener esa bendición de vida eterna y pasarla al calmado, como decimos, sin hacer esfuerzo y decir, no, pues Dios es bueno y Dios me va a salvar y yo voy a ser parte de ese rapto. Pero vean lo que dice, quien quiera se esfuerza a entrar. No es cuestión de entrar fácilmente, antes tiene que haber un esfuerzo. Que Dios nos pueda ayudar. Antes tiene que haber un esfuerzo. Entonces, para poder obtener la vida eterna, para poder estar con Dios por una eternidad, tiene que haber esfuerzos en cada uno de nosotros. Y podamos entender, ¿ve usted, quiénes tenemos que ser nosotros? No tenemos que ser esa persona, ¿ve usted, de esa manera perezosa, sino que debemos de ser encendidos, debemos de buscar por esa bendición. Que Dios nos ayude, porque nos pone el ejemplo de aquella tortuguita, y quizás nosotros estamos peor que esa tortuguita. Es algo fuerte el decir eso, pero es de esa manera. ¿Ve usted? El profeta dice que ellos querían que el animalita caminara ligero, y le pegaron a la tortuguita, y vemos que ella solamente escondía la cabeza. ¿Ve usted? Y luego dice que la llevaron y la metieron en agua, y solamente hacía que burbujitas salieran arriba. Y vemos que no podían con la animalita, ellos querían que la animalita actuara, pero vemos que después le encendieron fuego. Sí, correcto. Y entonces sí, las echó toda la animalita cuando encendieron fuego. Que sea el Señor que nos ayude. Amén. A veces eso es lo que uno trata, de poder encender fuego, para que nosotros podamos entender y podamos caminar, pero a veces nosotros ni así. Que Dios nos pueda ayudar. Amén, amén. Vemos que tiene que haber esfuerzos. Sí, correcto. Que Dios nos ayude. Espero que lo podamos entender y Dios nos pueda ayudar. Si queremos ser parte de esa bendición que Dios tiene que haber esfuerzo en cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos de una manera despreocupada, déjenme decirles, no estaremos allá. Es gente que se esfuerza, es gente que prosigue, es gente que lo da el todo por el todo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros dar el todo por el todo, porque al final esta es la cosa principal, es la vida eterna, es el alma. A veces nosotros podemos dar el todo por las cosas naturales, las cosas físicas, y vemos que, como dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el Señor permanece para siempre. Entonces vemos que la bendición grande es estarle sirviendo al Señor, es entregarnos al Señor, porque sabemos que eso es eterno. Amén, amén. Ahora vamos a hablar sobre desesperación. Por unos momentos, por lo regular, se requiere un estado de emergencia para hacer llegar a la desesperación. O sea, no deberíamos hacerlo de esa manera. Debemos de ver la bendición que Dios nos da, la oportunidad que tenemos de buscar a Dios en nuestro sano juicio. Todos estamos conscientes que hay dos caminos, la puerta angosta y la puerta ancha. Sabemos que la puerta angosta son donde caminan los hijos de Dios. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que todo es ir como contracorriente, vemos que tiene que haber esfuerzo porque es un camino estrecho, pero es un camino ancho. Ve usted que usted va arriba, abajo, todo lo que el mundo ofrece, lo que su cuerpo le pide, está allí, y vemos que usted va feliz en ese camino, pero al final es un camino de muerte. Entonces que Dios nos ayude a caminar en el camino estrecho, en el camino difícil, a donde se necesita esfuerzo. Que Dios nos pueda ayudar. Vemos que no es un camino fácil, es un camino difícil, como el poeta dice, no hemos sido llamados a un lecho de flores, vea usted, a algo fácil, sino que es un camino de esfuerzo.
Entonces vemos, entiendo yo, que para la juventud vemos que tiene que haber más esfuerzo, porque la prueba a seguir al camino que el diablo ha marcado, vemos que los jóvenes son jalados a eso, porque la diversión, lo divertido de la vida está allí, pero vemos que es un engaño que el diablo tiene, para poder venir y llevarlo a perdición. Entonces vemos que cuando venimos acá, y Dios llamándonos, es para poder caminar en ese camino estrecho, a donde hay esfuerzo, a donde tenemos que limitarnos a lo que el mundo ofrece, a donde tenemos que alejarnos de toda esa diversión pecaminosa. Vea usted lo cual el cuerpo haya bonito, pero sabemos el final de eso. Entonces vale la pena, vea usted, a distanciarnos o alejarnos de lo que el mundo está ofreciendo y acercarnos más a lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios, varones? Vida eterna. Y para tener vida eterna, ¿qué se necesita, hembras? Claro, se necesita Dios en nuestra vida y esfuerzo para poder caminar en ese camino. Entonces es de esa manera. Dice así: desesperación. Por un momento, por lo regular, se requiere un estado de emergencia para hacernos llegar a la desesperación. O sea que nosotros esperamos que el problema venga, esperamos estar metidos en algo difícil para poder venir y desesperar y buscar a Dios. Cuando no tenemos que esperar eso, sino que venir y reconocer una y la otra cosa, reconocer que hay un Dios y que hay un diablo. Y ve usted, depende a quién nosotros le servimos, es el lugar a donde vamos a ir a dar. Entonces vemos que el lugar que el diablo ha sido preparado para él y sus seguidores, y sabemos lo que Dios ha preparado para los creyentes, los que le siguen a él. Entonces vemos que él dijo que iba a preparar lugar para que donde él esté también nosotros estemos. Entonces para eso tiene que haber esfuerzo, preparación para poder estar en ese lugar. No es así de fácil, no es así nomás, sino que tiene que haber esfuerzos. ¿Ve? Sabemos que tenemos que hacer esfuerzo para poder estar acá en la iglesia. Tiene que haber esfuerzo para poder venir y agradar a Dios. Y sabemos que al final es lo mejor. Lástima que tiene que ser así, dice, esperar que el problema venga. Por eso el profeta dice: lástima que tiene que ser así, pero los seres humanos son tan perezosos mentalmente que se necesita una emergencia. A veces nosotros no lo tomamos en serio. Tenemos la oportunidad, la bendición de poder servirle y agradar a Dios como Dios se merece, pero a veces nosotros lo tomamos liviano. Y a veces lo hacemos como un compromiso, lo hacemos solamente para poder agradar a papá y a mamá, lo hacemos solo para poder cumplir un ritual religioso, pero vemos que no hay esa sinceridad en cada uno de nosotros. A veces nosotros estamos esperando estar metidos en un problema, la enfermedad apretando o algún otro problema, para poder venir y buscar de Dios y decir: oh sí, Señor, hoy sí te voy a servir, pero sacadme de este problema, sanadme de esta enfermedad, y luego te voy a servir como tú te mereces. Voy a estar tempranito en el servicio, me voy a ser uno de los primeros. Pero cuando teníamos la oportunidad de poderlo hacer, ¿por qué no lo hicimos? Que Dios nos pueda ayudar. Es hoy cuando tenemos que reaccionar, es hoy cuando tenemos que buscar de Dios, es hoy cuando tenemos que mostrarle que le amamos a Dios sobre todas las cosas. Dejamos todo a un lado, los quehaceres
Que sea el Señor que nos ayude. Amén. Pero los seres humanos son tan perezosos mentalmente que se necesita una emergencia, algo que llegue súbitamente. Y cuando así sucede, entonces llega un estado de desesperación. Pero la verdad es que al estar en un estado de desesperación, eso muestra la verdad de lo que usted es. La desesperación muestra de qué material es hecho usted. Por lo regular, ese estado le saca a uno todo lo bueno que tiene por dentro. Vemos que cuando estamos en esa situación, entonces sí meditamos y pensamos, y hoy sí, hoy voy a ser diferente, hoy voy a servirle al Señor, y vea usted, esperamos que eso suceda. Sí, Señor, ayúdanos. En este mensaje, considerando nuestro camino, comenta acá que cuando nosotros estamos metidos en un problema, entonces sí decimos que vamos a servirle al Señor y que todo va a ser diferente, que vamos a cambiar, que ya no vamos a seguir el mal camino, sino que vamos a servirle al Señor. Aquí nos habla de un joven que se había metido en problemas y el profeta ya había intercedido por él, y vemos que había sido solucionado su problema, y vemos que ya estaba metido en otro. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así: hace unos meses hablaba con el honorable juez de nuestra ciudad. Dice: es muy amigo mío y asiste normalmente al tabernáculo cuando yo estoy allí. Es el juez de Jeffersonville, Indiana. Conversaba con él sobre un joven que estaba preso por robarse un vehículo. Y yo había hablado con el joven, y él me abrazó y me dijo: hermano Branham, si usted consigue que el juez me perdone una vez más. ¿Ve usted? Ya había estado en problemas la primera vez y se le fue solucionado, y vemos que siguió en lo mismo. No atendió o no vio una bendición para poder cambiar de pensar, de vida, sino que siguió en las mismas cosas. Dice así, y dice que el juez me perdone una vez más. Le prometo, ¿verdad lo que dijo? Le prometo que ocuparé mi lugar en la escuela dominical y estaré allí cada vez que la puerta se abra. Él estaba en problema y luego estaba meditando y quería una oportunidad, y luego él decía que iba a ir a la iglesia y que iba a estar allí cuando las puertas de la iglesia se abrieran. Dice así, dice: ocuparé mi lugar en la escuela dominical y estaré allí cada vez que la puerta se abra. O sea, no iba a fallar, sino que cada vez que hubiera una oportunidad, él estaría en la iglesia, pero era porque estaba en problemas. Dice: le dije: hijo, ya le he pedido al juez muchos favores, y tú sabes que él está bajo un juramento y debe de hacer justicia, pero iré a hablar con él. Le dije: juez, el profeta, le dije: juez, su señoría, ¿sería posible que usted perdonara a este joven nuevamente? O sea, ya le había solucionado el problema la primera vez, el profeta había intercedido por él, y vemos que había sido librado, y vemos que de hecho promete que servirle al Señor, pero a usted se olvida y se vuelven a meter en otros problemas y quizás más graves. Dice así: le dije: juez, su señoría, ¿sería posible que usted perdonara a este joven nuevamente? Él ya me dijo las cosas que le había prometido, que iba a estar en la escuela dominical y que cuando las puertas fueran abiertas iba a ser el primero que iba a estar allí. Pero nunca olvidaré lo que el juez me dijo. Se levantó de su escritorio y caminó hasta donde yo estaba. Dice: yo me puse de pie y él me abrazó y me dijo. El juez vino y abrazó al profeta y le dijo: Billy, todos los hombres que sentencio a prisión se quieren convertir en predicadores porque están en problemas. He visto a muchos ser perdonados y cumplir su sentencia, pero una vez que quedan libres se olvidan de todo nuevamente. Generalmente es en el momento de problema
nosotros nos acordamos cuando estamos en el problema, pero una vez el problema es solucionado, se nos olvida y volvemos a cometer los errores. Que sea el Señor que nos ayude, porque Dios es un Dios real. Sabemos que hay un camino que nos lleva a vida eterna, pero tiene que haber esfuerzo en cada uno de nosotros de separarnos de las cosas del mundo, de lo que el mundo ofrece, y saber que son cosas engañosas. Pueden ser bonitas a la carne, pero sabemos que son engañosas, porque al final es muerte, pero lo que Dios ofrece es vida, y Dios es real. Pero usted va a recibir esa bendición espiritual si usted le obedece a Dios, y usted estará por una eternidad. Que Dios nos ayude a usted a atender y saber que tenemos una oportunidad, y sabemos, como el canto dice, una vida no más tengo yo. Entonces no vamos a tener otra oportunidad. Es hoy, cuando Dios nos está dando vida, que tenemos la oportunidad de ser obedientes a Él y caminar en ese camino estrecho y llegar a donde hay vida eterna. ¿Queremos caminar en ese camino estrecho? Que Dios nos pueda ayudar. Dice, en la hora de la muerte, cuando alguien sabe que está muriéndose, trata de confesar las cosas que ha guardado como secretos. Que Dios nos ayude. Sabemos que no es nada fácil enfrentarnos a la muerte y saber que no hemos hecho las cosas bien. Y luego en ese momento, vea usted, entramos en desesperación, pidiendo más tiempo de vida. Y Señor, hoy sí voy a ser diferente, voy a cambiar, ya no voy a ser el mismo, ya no voy a ser la misma. Hoy te aseguro que yo te voy a dar alabanza, yo te voy a dar adoración. Antes que esas puertas de la iglesia se abran, yo estaré allí. ¿Ven? Pero ¿por qué esperar ese momento? Esa es la pregunta. Cuando Dios nos da la oportunidad para obedecerle a Él y servirle a Él, cuando tenemos todavía salud para poderlo hacer. Pero ¿por qué esperar esos momentos? Nosotros clamando por un tiempito más para así buscar de Dios, y tal vez ya no se nos es concedido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la oportunidad y la ocupamos ¿en qué? En la hora de la muerte, cuando alguien sabe que está muriéndose, trata de confesar las cosas que ha guardado como secreto por toda la vida. Habla una palabra con cada respiro, o sea, ya los últimos respiros, tratando de decir algo, tratando de llamar a la familia por algo que lleva y quiere desahogarse, pedir perdón quizás por algo que no lo hizo, o llamar a alguien cuando ya los últimos suspiros están dando. Que Dios nos pueda ayudar. Espero que lo estemos entendiendo. Habla una palabra con cada respiro, por ejemplo, lleva esto. Dice, lleva punto suspensivo, esto punto suspensivo y punto suspensivo. Corregirlo. O sea, queriendo corregir aquello. Luego ya en los últimos respiros pues ya no se puede ni hablar. Es difícil poder entender, pero ellos tratando de expresar lo que tienen por dentro de su corazón, y vea usted ya no se puede. Y él dice así, anda, punto suspensivo, por favor, está usted pidiendo clemencia, por favor, anda, llama a fulano de tal, que venga en estos momentos, y ya ni lo puede decir bien. ¿Por qué? Porque son los últimos respiros. Sí, correcto. ¿Vamos a esperar nosotros eso? No, Señor, ayúdame. Porque vamos a llegar a eso, a los últimos respiros, y vean, tratando de querer hablar y ya ni se entiende. Dice, y haz, punto suspensivo, esto. Dice, eso es una desesperación. Eso es una desesperación. Debía haber hecho eso mucho antes y no esperar hasta esa hora de emergencia. O sea, debió haberlo hecho antes y no esperar en ese tiempo difícil. Vea usted que ya no puede ni hablar. Ve, la gente trata de escucharle qué dijiste. Ve, porque no se entiende
Entonces la pregunta es, vea usted, ¿por qué esperar hasta ese momento? Es cuando Dios nos da la oportunidad para poder hacer, para poder buscar a Dios, para que haya ese arrepentimiento en cada uno de nosotros y poder llegar a la salva y poder obtener ese bautismo. Vea usted que la Biblia nos enseña, para poder obtener vida eterna, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que tener ese proceso. Vea usted, nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Por qué esperar más? A veces nosotros decimos un poquito más después. Como que nosotros somos el dueño de la vida. Como que yo tengo la seguridad de vivir el día de mañana. Como que usted tuviera la seguridad que sí va a vivir el día de mañana. Cuando sabemos que eso depende de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. Si Dios dice hasta allí vamos a llegar. Y nos dio la oportunidad para nosotros reaccionar y venir al arrepentimiento y poder pegar esos pasos hacia vida eterna. Y nosotros no lo hicimos por estar esperando un tiempito más. Y en el momento difícil, Señor, ayúdame. Señor, dame otros días más de vida para poder arreglar esto y lo otro. Y yo voy a buscar de ti. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que la gente trata de decir, como aquel que estaba en la cruz, que se arrepintió en ese momento o recibió vea usted el perdón, pero vemos que ese caso fue muy especial. No será así con cada uno de nosotros. Hay quienes que dicen, en el momento en que me esté muriendo, me voy a arrepentir. ¿Y saben qué? Hay quienes que mueren en segundos. No hay forma de poder reaccionar. Vea usted, tranquilo puede estar uno y cae de presto. Ya no hay tal de decir, Señor, perdóname. Entonces, pero Él nos da la oportunidad. Y eso es lo que nosotros debemos de apreciar, la oportunidad que Dios nos está dando. Bien, el tiempo ya se está terminando y no avanzamos mucho, pero espero que esta plática pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Son advertencias, que Dios nos ayude. Vea usted, aquel que no ha entrado todavía, pueda pensar en serio y buscar del Señor. Y aquel que entró, que se esfuerce más para poder seguir hacia adelante y estar más cerca de Dios a cada momento. No descuidarnos, no perezosos, sino que debemos de ser esfuerzo para poder estar más cerca y más cerca de Dios. Pónganse de pie. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Padre, pido bendición por estos jóvenes. Que tu gracia sea con ellos. Padre, que ellos puedan entender la bendición que tienen de poder caminar en ese camino estrecho y poder obtener vida eterna, poder ser parte de ese rapto. Sabemos que para poder ser parte de ese rapto tiene que haber esfuerzo. La pregunta es, o la meditación que tenemos que tener, ¿cuáles son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo? ¿O queremos esa bendición, esa vida eterna de una manera fácil? Pero vemos que no será de esa manera. Vemos los ejemplos de los creyentes, fueron gentes esforzados, fueron gente que lo entregaron todo, fueron gente que te sirvieron con todo su corazón. Padre, tiene que ser de la misma manera con cada uno de nosotros. Seas tú revelándote a estos jóvenes y ellos puedan meditar y saber que tienen que hacer esfuerzo, que tienen que entregarse para poder estar a cuenta contigo y ser parte de esa bendición, de esa vida eterna. Padre, seas tú con cada uno de estos jóvenes y seas tú bendiciéndoles, iluminándoles cada una de sus vidas para que ellos puedan pegar pasos